En la parte 2 de este curso, entramos poco a poco en la física del estado sólido aplicada al caso del nanotubo de carbono. Después aplicaremos este conocimiento al caso del transistor de nanotubo de carbono. La diapositiva 14 nos muestra un resumen de la situación. Hemos empezado con los niveles atómicos de un átomo. Después hemos considerado una hibridización de los niveles para tener cuenta de la geometría prevista. Luego, el estado híbrido crea un enlace con un estado equivalente al de un átomo vecino para generar los niveles ligantes y antiligantes. Cuando hay más de dos átomos, estos niveles se extienden a producir lo que se llama bandas. En el caso representado hay dos bandas, una llena de electrones que se llama la banda de valencia y separada de esa banda la banda de conducción que a 0 grados está vacía para tener en cuenta la estadística de Fermi que describe el comportamiento de los electrones. Entre las dos bandas existe la banda prohibida que se le conoce también como el gap. Regresamos al caso del grafeno. La figura 3 representa las bandas de energía de este material. A la izquierda se ven dos bandas de color gris claro. Estas bandas corresponden a los estados sigma representados en la figura 1. Hay estados ligantes abajo y antiligantes más arriba. Esos estados aseguran la cohesión del grafeno. A la derecha de la figura 3 hay dos bandas pi que se extienden desde menos 4 electronvolts hasta plus 4 electronvolts. Están localizadas alrededor del nivel de Fermi. Los electrones cerca del nivel de Fermi son los que aseguran las propiedades electrónicas del grafeno. Esos dos tipos de electrones son relativamente independientes y en lo que sigue vamos a concentrarnos solamente sobre los electrones pi que aprovechan la mayoría de las propiedades electrónicas. Para entender mejor lo que se pasa con esos electrones pi, vamos ahora a estudiarles un poco más de cerca. A la izquierda recordamos la red directa del grafeno con sus vectores de bases A1 y A2. Con esos vectores se puede construir la red recíproca con vectores de base B1 y B2. También se construye la zona de Brillouin irreductible en este espacio recíproco. Algunos puntos de alta simetría como gamma, K están representados. Cuando un electrón se mueve en la dirección gamma K, su vector de onda K está dirigido sobre la línea gamma K. A este estado K le corresponde una energía E. Entonces se puede escribir E de K, la función E de K, es decir, la curva de dispersión de energía en función del vector de onda K. Se puede seguir el mismo procedimiento cuando el vector K está dirigido según gamma M. Determinar la dependencia E de K a cada punto de la zona de Brillouin es determinar la estructura de bandas de un sólido. En el caso del grafeno con los orbitales pi, se obtiene el resultado representado en la diapositiva siguiente. Se observa que hay la banda inferior llamada la banda pi y una segunda banda, la banda superior pi estrella. En el punto K, las dos bandas se cruzan. Eso ocurre al valor 0 de la energía, que corresponde al nivel de Fermi. Si uno representa las bandas para cada punto K de la zona de Brillouin, consigue dos manteles bidimensionales representados sobre la figura 2. Se puede ver que hay 6 puntos K donde las bandas se cruzan. Hasta ahora hemos calculado la estructura electrónica del grafeno despreciando el enrolamiento de un nanotubo. Si se considera la geometría real del nanotubo, hay que tener en cuenta la periodicidad de la función de onda según la dirección perpendicular al eje del nanotubo, es decir, sobre el círculo. En otros términos, hay que aplicar condiciones cíclicas para el vector de propagación K. Ellas limitan los valores de K
lo que finalmente conduce a una selección de vectores K según ciertas direcciones, en función de la geometría del nanotubo, es decir, en función del par n que hemos definido antes. Si superponemos las bandas calculadas por vectores K moviéndose sobre la serie de líneas rojas de la diapositiva 18, se consiguen varias bandas E de K representadas en la diapositiva 19. La estructura de bandas para electrones dirigiéndose según el eje del tubo, es decir, según el vector T, es la reunión de las curvas calculadas en cada punto de las líneas rojas de la diapositiva 18. Pero por favor, notad que la curvatura del plano se desprecia. Únicamente las condiciones cíclicas están aplicadas para restringir los valores posibles de K en el plano X y Y. Les invito a mirar la referencia 5 para tener una comprensión más precisa de las nociones de zona de Brillouin del grafeno, la zona de Brillouin del nanotubo mismo y finalmente la utilización de las condiciones cíclicas que restringe los valores permitidos de K. Se consideran las curvas de dispersión según el eje de los tres nanotubos distintos, el 5,5, el 9,0 y el 10,0. En los dos primeros casos se puede ver que para un valor 0 de energía, el nivel de Fermi, se encuentran estados, mientras en el tercer caso no hay estados. Los dos primeros casos corresponden entonces a la estructura electrónica de un material con carácter metálico. El tercer caso corresponde a un semiconductor. De manera general se puede mostrar que solamente si la diferencia n menos n es distinta de un múltiplo de 3, los nanotubos son semiconductores. El gap o la brecha depende del diámetro del nanotubo y de los valores n y m. Una manera distinta de representar las propiedades energéticas es determinar la densidad de estados electrónicos. Estas curvas están representadas respectivamente en las figuras 1, 2 y 3. Si tomamos la figura 1, a la izquierda del valor 0 de energía se encuentra la densidad de estados ocupados por electrones. En 0, la densidad no es nula, aunque pequeña. A la derecha se encuentran los estados vacíos. Es casi la misma situación con el tubo 9,0. Al contrario, encontramos el gap, es decir, una región sin estados, en el tubo 10,0. Es un semiconductor. En los tres casos se encuentran picos de densidad que son característicos de un sistema de dimensión 1. Estas singularidades se llaman singularidades de Van Allen. En resumen, ahora entendemos por qué ciertos nanotubos son metálicos y otros semiconductores. Eso depende de sus orientaciones. Para fabricar nuestro transistor, podemos elegir nanotubos semiconductores con el gap que queremos, solamente buscando nanotubos con un buen par N y M. Es lo que hacemos en este transistor con un nanotubo semiconductor fijado entre fuente y drenaje. Antes de ver cuál será el efecto del potencial electroestático aplicado a la puerta, que modula la corriente pasando dentro del nanotubo, tenemos que precisar una característica de esa corriente. En esta diapositiva queremos mostrar que dentro de un tubo los electrones se mueven de una manera balística. Son parecidos a una onda que penetra por la parte izquierda y que se propaga hasta la parte derecha sin tener alguna desviación o difusión. El transporte es fundamentalmente distinto
del representado en la figura 1, donde el electrón está difundido de un lugar al otro, lo que da el carácter óhmico y una resistencia a los materiales comunes. También sobre esta diapositiva queremos mencionar el problema de los contactos entre el nanotubo y el metal. Según la naturaleza del metal, del nanotubo y la geometría del contacto, este contacto puede ser óhmico o a carácter de Schottky, es decir, de diodo. La diapositiva 23 muestra cómo el potencial electroestático se distribuye en el dispositivo cuando se aplica una tensión de 2 volts sobre la puerta. La fuente y el drenaje en este ejemplo están a 0 volts. Las equipotenciales están en la región del nanotubo entre el plus 2 volts de la puerta y la placa inferior a 0 volts. La placa inferior, llamada ground plane, está a 0 volts y fija el potencial en la parte baja. Se puede ver que el nanotubo está afectado por regiones de potencial entre 0.6 volts en el centro y 0.4 volts hasta 0.2 volts a cada lado. Eso significa que las bandas de energía que hemos calculado, suponiendo que el potencial a lo largo del nanotubo era constante e igual a 0, tienen que ser recalculadas. En primera aproximación, eso resulta en una traslación de las bandas del valor de la variación del potencial. No olvide que un potencial positivo conduce a una variación de la energía que es negativa, porque la energía se escribe menos E multiplicado con V el potencial. Lo aclararemos en la diapositiva siguiente. En este transistor aplicamos una tensión de 0.5 volts al drenaje con respecto a la fuente. Eso significa que el nivel de Fermi del drenaje baja de un valor igual a menos 0.5 electronvolts. Las bandas de valencia y de conducción del nanotubo siguen este cambio, deformándose entre la fuente y el drenaje, pero con los puntos rojos fijados. La banda de valencia está llena de electrones, mientras que la de conducción está vacía. Si se mira la figura 2, se observa que para una tensión de 0 volt aplicada a la puerta, hay una corriente, el triángulo rojo. Esa corriente proviene de electrones que salen de la banda de valencia, atraviesan la región delgada situada cerca del drenaje y entran en el drenaje. Como dejan espacios libres en el nanotubo, eso es equivalente a decir que espacios libres han pasado del drenaje hasta el nanotubo. Se habla de una corriente de huecos. Los huecos entran por efecto túnel, que es un efecto cuántico, en el nanotubo. En el caso de esta simulación, esta corriente de huecos aparece como una corriente parásita. Si crecemos el potencial de la puerta hasta plus 1 volt, eso deforma la banda de valencia y la banda de conducción según el esquema que hemos visto en la diapositiva 23. Los huecos no entran más, pero ahora los electrones de la fuente pueden penetrar por efecto túnel dentro de la banda de conducción. Esos electrones, una vez en el nanotubo, pueden propagarse hasta la región cerca del drenaje y entrar en él porque su energía es más grande que la del nivel Fermi del drenaje. Entonces, bajo la acción de un potencial aplicado a la puerta, una corriente fuerte se ha establecido entre la fuente y el drenaje. Si se aumenta el potencial de la puerta, la corriente aún aumenta. Se puede ver con los puntos, los triángulos rojos de la figura 2.
Bueno, ahora sabemos cómo funciona un transistor de nanotubo de carbono. Vemos en la parte 3 cómo este conocimiento a la escala nano se generaliza a todos los nanoobjetos de este dominio del conocimiento. Les invito a mirar la parte 3.